Hace apenas unos días, unas imágenes muy dolorosas se hicieron virales en las redes sociales y se trataba de inmigrantes ingresando por la frontera sur de los Estados Unidos, la mayoría de ellos venezolanos. Fueron enfrentados por la Guardia de Texas, ahí tienen ustedes las imágenes. La Guardia de Texas les disparó balines de goma y el Border Patrol, que es la que protege la frontera, los protegió a los inmigrantes, pero a pesar de esto, la Guardia de Texas seguía disparando. Cada vez es más complicado, y voy a hablar de la comunidad venezolana porque, según las informaciones de medios serios, la mayoría de estos inmigrantes eran venezolanos. Vamos a conversar hoy, como lo hacemos todos los miércoles, con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración, sobre este tema y la dificultad que están teniendo tantos inmigrantes para obtener un asilo aquí en los Estados Unidos. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios. Y bueno, preocupado por esa situación que está pasando, muchas personas que vienen a buscar un mejor futuro y terminan pasando estas cosas. Y eso refleja la tensión que hay grandísima aquí en los Estados Unidos, lo que es el tema migratorio. De eso yo sé que vamos a hablar más a fondo, pero sobre todo porque es año electoral, las tensiones en cuanto a las políticas migratorias y lo que está pasando en la frontera, yo pienso que no ha estado tan altas como lo están ahora. ¿Qué está pasando con los asilos, Jesús? Hoy, por cierto, estuve con una persona que me dijo, bueno, yo esperé mi cita de asilo, estoy aquí desde el 2017, nunca me llamaron a la entrevista. Bueno, finalmente, como dices tú, se casó con el amor de su vida, que es un ciudadano americano, y ella pudo resolver, pero ese no es el caso de la mayoría. ¿Qué está pasando que no llaman a los inmigrantes para la entrevista de asilo, Jesús? Bueno, de hecho sí los están llamando, pero las personas que están llamando son aquellos casos que fueron recientemente sometidos. De hecho, personas que acabaron de llegar a los Estados Unidos y están sometiendo sus casos, en su gran mayoría son ellos los que están llamando para estas entrevistas. Y al principio no entendía la lógica, porque la lógica dice que primero deberían ser aquellas personas que sometieron sus casos antes o los primeros que los sometieron. Sin embargo, es algo que está haciendo el gobierno intencionalmente para desmotivar a las personas a aplicar el asilo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, que si las personas saben que si van a someter un caso de asilo, van a tener una entrevista pronto, entonces no se van a confiar de poder estar años en los Estados Unidos con un amparo legal, con beneficios tales como un permiso de trabajo, licencia, etcétera. Entonces, de esa forma quieren desmotivar a las personas de someter casos de asilos fraudulentos para no aprovecharse del proceso. Pero desafortunadamente, y como bien dices, Patricia, esto ha afectado a muchísimas personas que tienen casos legítimos de asilo, pero que desafortunadamente no han podido presentar sus casos. De hecho, hemos tenido muchísimas consultas aquí en mi oficina y personas que tienen casos sumamente sólidos, que tienen evidencias, que fueron víctimas de persecución, muchos de ellos persecución política, pero desafortunadamente no han podido exponer su caso. Entonces se ven en la ardua tarea de tener que ver otras opciones, quizás peticiones laborales, otras opciones que hemos hablado del TPS, pero el tema es que no se les ha dado el chance de poder presentar su caso, y eso es una realidad que están atravesando muchos solicitantes de asilo hoy en día. Jesús, ¿cuál es la diferencia entre el asilo afirmativo y el defensivo? Para ser exitoso, todo negocio debe darse a conocer. Contáctanos ya por estas vías que ves en pantalla y hacer visible tu marca. Con una comunidad de más de 700,000 suscriptores y millones de visualizaciones mensuales, Factores de Poder es tu mejor inversión. Contáctanos ya y te mostraremos los recursos publicitarios que pondremos a tu disposición. Sí, el caso de asilo defensivo son aquellos casos de asilo que se presentan en una corte de inmigración. Los casos de asilo afirmativo son los que se presentan o se solicitan delante de un oficial de asilo. Cuando un oficial de asilo no aprueba un caso, entonces se le da la oportunidad a una persona de presentar un asilo defensivo. Ahora bien, aquellas personas, como vimos en las imágenes, muchas personas vienen por la frontera. Solo un juez de inmigración tiene la jurisdicción o el poder de decidir esos casos.
Y sabemos que en muchas ocasiones las personas someten sus solicitudes delante de inmigración, que está bien porque a veces no le dan citas de corte y esto puede durar hasta años. Lo que sí es importante saber es que en esos casos solo los jueces de inmigración pueden otorgar el asilo y eso se llama un caso de asilo defensivo, es decir, que solo el juez de inmigración puede otorgar el amparo. Y en el caso de que ese oficial niegue el asilo, viene inmediatamente la deportación. Muy buena pregunta y eso es lo que muchas personas piensan y no es así. Cuando una persona tiene un caso de asilo afirmativo, es decir, que se presenta delante un oficial de UCIS de inmigración, ese oficial no puede ordenar una deportación. De hecho, técnicamente ni siquiera puede negar el caso. Lo que hace es simplemente o aprobarlo o referirlo a un juez de inmigración. Pero en sí hay muchas personas que a veces tienen miedo de estos procesos y me dicen, abogado, yo quiero someter un caso, fui víctima de persecución en mi país, pero tengo entendido que si me lo niegan, ahí inmigración me va a buscar y me va a deportar. Y eso no pasa. Toda persona se le da el chance de comenzar un debido proceso para poder presentar su caso. Y si bien un oficial de asilo no le aprueba su caso, entonces va a tener la oportunidad de presentar su caso delante de un juez de inmigración. ¿Y qué cosas son las que considera un oficial para aprobar o negar un asilo, Jesús? Sí, bueno, aquí voy a dar la chuleta Sí. en los casos de asilo. Pues decir, primero y principal es mucha discreción de los oficiales y una persona decir que, bueno, existe una manera que siempre van a ser aprobados, eso no existe. Hemos visto personas que se dedican a eso, a defraudar a la comunidad inmigrante, asegurarlas que ellos son los que deciden los casos o que tienen el truco o que son los ángeles que le dan a las personas las aprobaciones y eso es totalmente absurdo. Todo caso es diferente, se debe mostrar con evidencia, se debe demostrar también con el comportamiento que tiene la persona y que todo lo que diga la persona sea creíble. Por eso el tema del comportamiento, o sea, saber de qué se trata el propio caso de la persona, que sea congruente lo que la persona está exponiendo con lo que está escrito en la solicitud de asilo. También que se pueda demostrar, muchas veces esto es lo que pasa, a veces los solicitantes de asilo se enfocan en una área en donde ocurrieron los hechos de persecución, pero no hablan de por qué no buscaron refugio en alguna otra parte del país. Muchos de nuestros países latinoamericanos son grandísimos, o sea, Venezuela, Colombia, Nicaragua, y casi siempre la pregunta es, bueno, pero ¿por qué no se fue a otro estado? ¿Por qué no fue a otra ciudad? Entonces hay que estar pendiente de eso. También lo otro es cuando las personas Pero ahí, tienen doble discúlpame que te nacionalidad. interrumpa, Jesús, porque eso que tú estás diciendo lo he escuchado en muchísimas personas que perdieron su caso de asilo, que se lo preguntaron y no supieron responder. Y la respuesta definitivamente es que es un estado centralizado y el abuso es centralizado. O sea, eso no hay un lugar que te escondas, por ejemplo, en Venezuela donde no te puedan ubicar ellos. Claro, pero ellos son muy astutos porque ellos no, cuando hacen preguntas donde ellos van a obtener información suficiente para negar los casos. Por ejemplo, dicen, ay, ¿y tienes familiares en otras ciudades? Sí, sí, tenemos familiares en otras ciudades. Ay, ¿cómo están ellos? De lo más bien, de maravilla. Ah, ¿y tiene otros familiares en su país de origen? Sí, sí, ¿cómo están ellos? De lo mejor. ¿Y dónde viven ellos? Ah, en este estado, en este estado, en este otro. Entonces lo que no saben las personas es que lo están poniendo en un hoyo más profundo cada vez que responden y por eso es importante que las personas estén bien asesoradas. De nuevo, no pretendo decir que el asesoramiento legal automáticamente le va a dar el asilo a una persona, pero sí va a incrementar los chances de que una persona pueda obtener una aprobación en su caso. Es prestar atención a los detalles. A veces hay casos donde las personas presentan algo, un testimonio verbal, pero sus declaraciones o su evidencia contradice eso. Eso es un problema grandísimo. O también el tema de relocalizarse a otro lugar o cuando las personas tienen doble nacionalidad, bueno, ¿por qué no buscar refugio? O si tiene residencia en otro país, ¿por qué no busco residencia en ese otro país? Entonces es importante saber los detalles, existen muchísimos detalles, pero muchas veces los casos se definen es por esos detalles y no en sí lo grande que pasó de la persecución.
Una persona que tenga una solicitud de asilo tiene otras opciones, Jesús, y dado que tenemos esta cantidad de solicitudes de asilo y la mayoría son de venezolanos que están como en un cementerio, digo que eso está en un cementerio y de ahí no va a salir. Sí, es una situación bien delicada y bueno, bien desafortunada, pero lo bueno y como hemos hablado en varias oportunidades que existen opciones, no para todo el mundo, pero en la gran mayoría de los casos pienso yo sí existen opciones que hemos hablado, por ejemplo, el tema de solicitudes laborales, el tema del TPS, peticiones familiares, como habíamos hablado, las personas conocen el amor de su vida o tienen hijos aquí en los Estados Unidos, los hijos crecen, piden a los padres, en fin, existen otras opciones, pero lo importante es si una persona sometió un caso de asilo que lógico esté bien asesorada, que si le llega esa entrevista se prepare bien y que si tiene esa entrevista y le niegan el caso no quiere decir que es el fin del mundo, va a tener otra opción, otra oportunidad de poder presentar su caso y en mi opinión muchas veces los jueces terminan aprobando el caso a diferencia de oficiales de asilo, así que si no gana esa primera entrevista, no quiere decir que el caso está totalmente perdido. Mira, eso, y bueno, vamos a hablar un poquito de política, pero en cuanto a inmigración, porque ya estamos a 2 semanas apenas de las elecciones aquí en Estados Unidos. ¿Cómo hubo no un debate, pero sí intervención de los dos candidatos, de Kamala Harris y de Donald Trump frente a la comunidad hispana? ¿Cómo estás viendo tú a cada uno de los candidatos frente a los inmigrantes? Bueno, lo que puedo decir que me parece muy interesante que ha incrementado las personas de la comunidad hispana que se han alineado al Partido Republicano. Y para muchas personas, bueno, eso les llama la atención porque como sabemos, el Partido Republicano por lo general tiende a ser más fuerte en lo que es el enforzamiento de las leyes de inmigración. Pero sin embargo, bueno, hay varios temas, está el tema migratorio, pero también otros temas que le han importado a la comunidad inmigrante y a la comunidad latina en general. Yo pienso que ambos candidatos tienen apoyo de la comunidad hispana. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo lo que le digo a las personas es lo siguiente, que independientemente de quien gane, es importante saber los derechos que tiene cada persona, que si hay algún inmigrante que sea ciudadano americano, bueno, que ejerza su derecho al voto, ese es un privilegio muy grande y sé que Patricia vas a ejercer Mi este año primera por vez. primera vez O sea, ese beneficio tan grande, así que me alegra por ti. Y de eso se trata, y de eso se trata la democracia, que independientemente, y eso lo veo en las redes, a veces ponemos artículos para que las personas opinen y videos, y a veces la gente entra en estos diálogos, a veces un poquito subidos de tono, pero lo bonito del caso es que tenemos una democracia, que en este país podemos opinar, que en este país podemos votar, que se van a respetar las leyes y no podemos demonizar a nuestros amigos, a nuestros familiares. La idea es que participemos independientemente de quién uno escoja como el candidato a la presidencia, que uno ejerza ese voto, que uno sea partícipe de lo que está pasando, independientemente de quién gane, bueno, que este país pueda seguir surgiendo como potencia mundial y que sea una persona que pueda resguardar las leyes y que, bueno, se respete lo que es el sistema no solo judicial, pero todo el sistema que existe aquí en los Estados Unidos. bueno, y aunque esto que voy a decir contradice a Donald Trump, aquí tenemos la oportunidad de cada 4 años cambiarlo si nos sirve, ¿no? Porque Trump dijo que si ganaba Kamala, que no se iban a ir más nunca como pasa en Venezuela. Y yo creo que aquí eso no va a ocurrir, ¿no? Sí, no, eso va a estar interesante. De hecho, bueno, yo creo que ya esta semana voy a estar votando. Estoy contento por eso. Y bueno, todos los hispanos que son ciudadanos americanos ejerzan su derecho al voto independientemente por quién vote, que sea parte de este proceso y que sobre todo se pueda proteger las instituciones y lo que es el sistema electoral acá, que en nuestros países muchas veces se ha perdido eso. Entonces, qué privilegio tenemos de poder hacer eso acá y resguardar eso y bueno, seguir adelante. Así es. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, los hispanos, y ahí me incluyo, hay que salir a votar. Ya aquí en la Florida ya podemos votar, ya hay votaciones adelantadas, aunque me dicen que las colas son larguísimas, pero hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Es nuestro derecho y nuestro deber.